Bueno, buenas tardes. Este es el momento, por lo menos en la tarde, en que estamos grabando acá esta clase video. Estamos en esta ocasión con Guillermo Martini. Guillermo Martini es ingeniero agrónomo, fue coordinador general federal del INAES, fue subsecretario de Agricultura Familiar y Desarrollo Rural y también director general de Renatea. Un poco habíamos hablado con él, habíamos pensado en él para dar un panorama general sobre la ruralidad en nuestro país, dado que tiene una mirada técnica, pero formada, técnico-política, pero formada en la gestión, digamos, en esas instancias que acabo de nombrar. Guillermo, buenas tardes. Mirá, nosotros estamos con las oficinas de empleo, este video lo van a ver las oficinas de empleo de todo el país, son más de 2.500 compañeras y compañeros que trabajan en las oficinas, en 600 oficinas, de las cuales un poco como comentábamos previamente, hay unas 400 que claramente están en ámbitos de semi-rurales o semi-urbanos a rurales. Nosotros tenemos muchos programas, a veces enfocados, digamos, en algo que es el núcleo del ministerio, que es la intermediación laboral con los sectores asalariados, etcétera, etcétera. Una parte muy importante, digamos, de la política de empleo focalizada digamos, en la demografía urbana, pero bueno, estamos en muchos lados donde hay que dar también respuesta de gestión al tema del empleo y del trabajo de todos los argentinos en ámbitos rurales. En este módulo en el que estamos, tuvimos ya una presentación de un especialista en la parte de emprendimientos, muy interesante, que habló de una perspectiva no tan individual de los emprendimientos, otro compañero que nos habló un poco de un trabajo específico de cooperativas, y bueno, en tu caso lo que queríamos era, de acuerdo a toda tu amplia experiencia, eh, un pantallazo sobre la situación de la ruralidad, de la producción, de las condiciones laborales y las leyes de los trabajadores y las trabajadoras del campo. Y bueno, y los comentarios que vos tengas para enriquecer nuestra mirada. Así que bienvenido y adelante. Bueno, gracias por la presentación. Eh, bueno, para hablar de trabajo rural, en realidad hay que caracterizar primero qué es el trabajo en la ruralidad. Digamos, el trabajo en la ruralidad, por definición, es un tipo de trabajo que está relacionado a condiciones biológicas, condiciones productivas que no tienen que ver, o tienen poco que ver, bastante aisladas de lo que puede ser un trabajo en una fábrica, con máquinas, con una planificación de producción, porque los ritmos biológicos de siembra, de cosecha, los marca la naturaleza y son acotados en el tiempo, no son anuales, salvo algunas pocas producciones que están vinculadas a la ganadería, por ejemplo, en donde todo el ciclo vive durante todo el año, o por ejemplo, el cuidado de los cultivos intensivos que viven se desarrollan en situaciones bajo cubierta o bajo situaciones muy controladas. No es la realidad del grueso de la producción agropecuaria en Argentina. Argentina tiene, por definición, 150 millones de hectáreas potencialmente productivas, desde las más productivas hasta en la Patagonia, donde entra una oveja cada 25 hectáreas. Eh, en base a eso, las características que adopta, y todo esto en situaciones muy diversas. Tenemos situaciones agroecológicas muy claras como la pampa húmeda, altísimamente productiva. Tenemos situaciones en donde la producción se basa en el riego o, o por cuestiones climáticas se pueden hacer algunas cosas, sino otras. Y entonces las situaciones del trabajo rural en realidad se adaptan a cada una de esas características productivas que tienen las zonas en cuestión. Y esto abre por lo menos dos cuestiones, digamos, diferenciadas. Uno, lo que podríamos definir como la agricultura que tiene la actividad agraria. La actividad agraria implica agricultura, ganadería, forestería, etcétera, forestal, en donde las condiciones ambientales son de tal magnitud, de tan buena calidad, que tienen ventajas comparativas y competitivas a escala internacional y por lo tanto, en realidad es mucho más fácil producir porque no necesita de riego, no necesita de grandes cantidades de fertilizantes, tiene tierras muy fértiles, etcétera.
lo que hace que el trabajo que se hace en esa zona tenga otras características que el trabajo más intensivo que se hace en las economías regionales, como por ejemplo una producción de frutas, en donde hay que esperar durante muchos años que se ponga productiva, hay que cuidarla, hay que sembrarla, podarla, llevarla a lo largo del tiempo. Y entonces eso hace que la relación con ese trabajo, la relación con el trabajo tenga formas diferenciales. Como en la pampa húmeda la actividad es constante, uno puede sembrar cultivos de invierno, a continuación cultivos de verano, pueden tener producción ganadera. Es mucho más fácil, o era mucho más fácil a lo largo de la historia, encontrar trabajadores de tipo permanente que vivían en la chacra, que le daban agua a los animales, le daban a comer a los animales, y trabajaban en la alternativa de los distintos cultivos. Esto después lo vamos a ver y lo vamos a charlar, es un tema muy interesante, con la entrada del impacto tecnológico en cuanto a lo técnico, a lo, a lo, a lo institucional, a la manera de manejarse, viene variando fundamentalmente. En la pampa húmeda, donde históricamente hubo miles de trabajadores permanentes, chacras, estancias, etcétera, salvo en las ganaderas, la tecnología de transgénicos más aplicación de glifosato, más máquinas de alta capacidad, hace que, y el monocultivo o dos cultivos, hacen que haya variado fundamentalmente la característica. El trabajo permanente se viene convirtiendo a pasos agigantados en trabajo temporario, en trabajo en donde solamente se contrata a las personas para el manejo de las máquinas o el manejo, porque una máquina trabaja en hectáreas, o 2.000 hectáreas o 5.000 hectáreas. Esto también se viene repitiendo en otras zonas. Caña de azúcar, por ejemplo. Hace 15 años había 60.000 trabajadoras rurales trabajando en labores culturales y en cosecha de caña de azúcar. Hoy no llegan a 15.000 con la llegada de las maquinarias. Pero bueno, esa es una característica de una parte donde la presencia de trabajadores permanentes eh, eran más comunes. Los otros tipos de trabajadores, los otros tipos de producciones, están mucho más ligados, si bien están impactados por la tecnología mecánica y reemplazadora de mano de obra no ha avanzado tanto, y entonces se producen picos muy estacionales en donde se requiere gran cantidad de mano de obra que rápidamente deja de necesitarse. Y da la aparición a los trabajadores temporarios. Los trabajadores temporarios que en principio adoptaron la característica cuando no había tecnología de que andaban esas viejas cosas folclóricas, andaban por el país yendo de la manzana a la pera, después cruzaban y se iban al tabaco, a la yerba mate, a Mendoza, y andaban, o a Chaco a producir algodón, y andaban con los hijos y con toda la familia. Se cambió también fundamentalmente porque hoy, si bien el trabajador temporario casi en un 70% va y viene y hace como esa salida como la única experiencia de salida de como trabajador temporario. Entonces, esto marca estas dos diferencias que hay. No sé si está claro o está muy empegado. El temporario ligado a cuestiones de altísima demanda en cortos periodos de tiempo, y los permanentes que, bueno, que trabajan mucho más ligados a producciones continuas. Esto le da una diferenciación. Por otro lado, se mueven en un ambiente, como dijimos anteriormente, los trabajadores rurales, de la dispersión. No hay grandes grupos de trabajos rurales, salvo en pequeñas unidades de tiempo, al estilo de lo que hay en una fábrica o una industria, donde las relaciones entre los trabajadores rurales y la patronal pasan a ser literalmente relaciones individuales. No hay posibilidades de defensas corporativas de relaciones laborales, como una fábrica se arma un conflicto, se toma una fábrica, se negocia con sindicatos fuertes las condiciones laborales. El trabajador permanente que vive en una estancia, bueno, no tiene otra defensa que hablar con el patrón, porque vive en la casa del patrón, lo lleva y lo trae el patrón, y en muchos casos el patrón le trae la comida cuando se trae. Bien, esa dispersión, bueno, es
otra de las características que tiene el trabajo rural. La otra diferencia que tienen es que el altísimo nivel de informalidad que existe en el trabajo agrario en la República Argentina. La informalidad pasa el 70% en general, con picos de menos informalidad en los trabajadores permanentes. Y cuando hablo de ese tipo de trabajadores permanentes, hablo de estos obreros, estos trabajadores fijos que viven en zonas en donde su actividad es permanente. Y también hablo de aquellos trabajadores rurales en donde por el tipo de producción que hay están ligados en procesos secundarios superiores de la producción rural, que es la transformación. Hablo del tabaco, que entra en una situación agroindustrial, hablo de la cosecha de fruta que después se empaca, hablo de la uva que se hace el vino, y que por características tienen sus sindicatos propios, armados, que se eligen por la ley de contrato de trabajo. Tienen convenciones colectivas de trabajo y discuten sus salarios y todo. Dejo afuera 500.000 de personas, que son los trabajadores temporarios, que no tienen ese tipo y que tienen situaciones laborales que incluso duran meses o muy pocas. Nosotros tenemos encuestas que se hicieron durante el Renatea, en operativos que hacíamos de registración y todo, se hacían encuestas importantes. Después voy a nombrar, después si hay tiempo voy a decir algunos datos para ver las diferencias regionales que hay respecto a distintos cultivos. Y bueno, este tipo de situación laboral es muy distinto, mucho más precaria y, digamos, habría que pensar por qué es mucho más precaria, habría que definir. Y mucho más precaria porque, primero lo que dijimos, la dispersión en millones de hectáreas en situaciones de... segundo, el tipo de producción, el tipo de trabajo que es más individual con la patronal. Tercero, y eso crea la falta de una vinculación solidaria, digamos, de vínculo en forma de sindicato. Guatre, si bien es un sindicato que tiene muchísimos trabajadores afiliados, eh, no tiene en el mejor de los casos la posibilidad de tener un control o una actividad a nivel... Por eso su actividad se basa, en el caso de los temporarios, no tienen convenio colectivo de trabajo, se hace las condiciones de trabajo y todo se fijan a través del Consejo Nacional de Trabajo Agrario, la Comisión Nacional de Trabajo Agraria, donde se discuten cuestiones salariales. La otra que hay es la falta, y lo vamos a decir en clarito, la falta de presencia del Estado en las rurales. Y cuando me hago referencia al Estado, a las áreas correspondientes al control territorial. El Ministerio de Trabajo tiene una gran dispersión de unidades, de una gran red de oficinas de empleo, de servicios de empleo, pero esas oficinas no cumplen papel fiscalizador o de control, cumplen un papel de intermediación laboral en donde los empleadores tienen que ir a pedir al Servicio Nacional de Empleo, a la Red Nacional, los trabajadores que necesitan para sus actividades puntuales. El otro tema es lo corto de la relación laboral. Por ejemplo, que eso lleva a una discusión que no la vamos a abordar ahora, pero la definición de qué es un trabajador rural. Yo voy a dar un ejemplo para que se entere que es bien gráfico. Una productora de arándanos en Salta, en Metán, que tiene más de 120 hectáreas, tiene más de 120 hectáreas de arándano, que requiere hasta 5 o 6 mil trabajadores y trabajadoras como cosecheros del arándano cuando éste está disponible, pero la cosecha dura un mes, o un mes y unos días. Y todos los que van a trabajar ahí, o la gran parte, que una gran parte van a trabajar ahí, son trabajadores en otra cosa que piden vacaciones y para hacerse una changa van a laburar. Si yo caigo con una inspección, o digo, ¿es trabajador rural? ¿No es trabajador rural? Eh, Cuando trabaja 10 meses en otro lado, o es desocupado y trabaja 2 meses en una actividad. Bueno, y esa es una característica. El 54% de los trabajadores
de los trabajadores temporarios a nivel nacional trabaja menos de 6 meses en la agraria. El resto trabaja como tercerizado, changuero o en otra actividad que le permite esa. Y la otra cosa que viene modificando la imagen es el tema este que vimos vinculado a la penetración de la tecnología ahorradora de mano de obra. Hoy hay tecnología que cosechan nueces agarrando el árbol y sacudiéndolo, o las viñas ya no se hacen en forma de espaldera con troncos de madera y alambre, sino que son troncos de cemento, en donde por arriba pasan como un rectángulo y que va cosechando, y es cosecha mecánica, por una cinta transportadora va saliendo toda la uva. Y en la pampa húmeda, básicamente que es la que sufrió la mayor transformación, más del 50% de los trabajadores permanentes se convirtieron en trabajadores temporales. Entonces, la legislación vinculada a todo eso es como que por evolución hace agua por todos lados, por más que no querramos y por más que tengamos la ley 26727, que fue la ley más progresista en el sector rural que se hizo en la historia, que continuidad del Estatuto Peón Rural de 1943. Salvo modificaciones puntuales que se fueron haciendo, que en sus momentos fueron colocados los trabajadores en relación de dependencia en el agro, en la ley de contrato de trabajo, la dictadura de Videla, con la firma de Martínez de Oz, lo sacó del régimen y lo metió bajo el régimen de ley de trabajadores temporarios en la Comisión Nacional de Trabajo. Yo no sé si para editar, quieren que cortemos y sigamos algún espacio, yo sigo. No te escucho nada, vos estás cerrado. Bueno, no importa. No, Eh, no, vamos bien, sí, vamos bien sí. Escúchame, no voy muy largo porque No, no. yo me entusiasmo y no, bueno, Para que me miro en ¿eh? qué. No, perfecto. Sí, yo- sí. Guillermo, te hago una pregunta, porque nosotros acá en el ministerio tenemos un programa que vos lo debes haber conocido, que es el programa Intercosecha, ¿no? Justamente que tiene a atender Sí, algunos relaciones y baches en parte de esto que vos acabás de comentar. Y lo que a uno le daría la impresión, por lo menos en los últimos 2 años, por los requerimientos que se hacen de justamente de todas estas provincias donde está ese trabajo temporario, es que todo ese sistema tiende, diría, no es que se está organizando, sino que se está desorganizando. ¿Vos cómo lo ves? ese Por el tipo proceso, de demanda que hay. ese tipo de demanda que está vinculado a lo que genéricamente nosotros podríamos decir un tipo de seguro por desempleo, digamos, eh, y que deriva de la característica de la relación laboral, en donde como para vos ser considerado desde el punto de vista legal beneficiario de la posibilidad de jubilarte, teniendo un aporte jubilatorio en lo proporcional de, o estar incluido en la obra social, como para que te ser atendido de tu familia, tenés que tener por lo menos 3 meses de antigüedad, o 90 días en un periodo de 6 meses, para ser beneficiario de esto. Eh, Esto hace que el, uno, haya mucha gente que queda afuera, mucha gente que queda afuera, porque por el solo hecho de aumentar o disminuir la cantidad de días necesarios para considerarte beneficiario de la Intersafra, por parte de la patronal, que lo usa como, en muchos casos como elemento de apriete al trabajador, yo te declaro por menos de, si vos me hinchás, yo te declaro por menos de 3 meses y no cobras nunca el seguro de desempleo, no cobras por la Intersafra, lo que hizo el gobierno anterior. Macri elevó los pisos en donde vos ingresabas al seguro por desempleo, a la Intersafra. Eh, eh, Esto se viene como desorganizando, digamos. Yo creo que una
porque incluso empiezan, yo no sé si legalmente tienen incumbencia las provincias, pero hay provincias que tienen su propio seguro, su propia interzafra. Y en el caso de la yerba mate, por ejemplo, le dan un anticipo, le dan después de la zafra, después de la safrinia. Y entonces, me da la impresión, desconociendo qué pasó en los últimos 2 años, 3 años, lamentablemente no, que es un tema que ha perdido la importancia o el sentido original. Sobre todo porque con un tema que ahora se solucionó, cualquier programa social que se implementaba era antagónico con la percepción de ese. Hoy eso está eliminado, hoy mm, tanto los IFE o los aportes familiares o la multiplicidad de planes que se apoyan, que se implementan, no son contradictorios con el trabajo rural. Pero la interzafra es una buena herramienta si está ligada a la formación profesional, a la capacitación, para un tipo de trabajo que viene evolucionando y que ya no es cortar una manzana con la mano como única cuestión. Si bien no quiero ser peyorativo en este caso, porque, por ejemplo, los trabajadores santiagueños que van al de Flores de Maíz en la zona de Arrecifes o Pergamino, que tienen que ser extremadamente precisos en cortar la parte masculina de de las plantas que se van a convertir como hembras para hibridarse, y que si vos dejás un pedacito nada más de panoja, se segrega y pierde calidad, y eso solamente lo saben hacer esos trabajadores, trabajadoras. Eh, bueno, es, es un tema que me da la impresión muy relacionado muy disperso en las opiniones y en las acciones de las distintas provincias. Más allá de que el que pone la plata siempre es el Ministerio de Trabajo. Eh, a ver, para continuar, a mí me gustaría dar Diga. estos datos que yo les di recién, son no datos, estas cuestiones vinculadas a la característica del trabajo rural, dispersión, relación individual, impacto de la tecnología, cada vez más trabajadores temporarios, cada vez menos trabajadores rurales, la ausencia de sindicatos en los sectores por la dispersión territorial que hay, incluso por la actitud y la actividad que tuvieron sindicatos, no se conformaron sindicatos, yo soy partidario del sindicato único, no se conformaron sindicatos regionales o locales, salvo en muy pocas, en muy pocas zonas. Pero yo quisiera hablar un poquito de las cuestiones relacionadas a las características al interior de los trabajadores, la caracterización de esos, que si bien tienen cuestiones muy uniformes, referidos a los niveles de pobreza, referidos a los niveles educativos, a su formación, etcétera, tienen diferencias según el tipo de trabajo que realizan y la zona en donde de dónde emiten y a dónde van, digamos, y en qué trabajan. Y si, por ejemplo, vemos lo que yo nombré en el caso de Flores del Maíz, ¿no? De trabajadores que trabajan cortándole la panoja a las plantas hembras y trabajan para multinacionales, en general, que son las productoras de maíz, esos son trabajadores y trabajadoras que tienen un altísimo nivel de registración, porque estas empresas han estado sometidas al escarnio internacional en escándalos que tuvo, por ejemplo, la firma Nidera, cuando se publicaron en Europa los lugares donde dormían, los lugares donde comían, y le hicieron un boicot a la compra de productos Nidera. Entonces, por esa cuestión, no digo exclusivamente, pero tienden a registrar todo esto. Pero de todos modos, los trabajadores migrantes, en este caso son hombres, varones, entre 18 y 29 años, vienen de la zona de Santiago del Estero. ¿Cómo acceden al trabajo? A través de intermediarios. En general, a través de intermediarios. Estos intermediarios son los que forman las cuadrillas que se relacionan con las empresas,
que no tienen nada que ver con las empresas colocación de mano de obra que están prohibidas específicamente por la 26727, pero que son los que le llaman los cuadrilleros, contratistas, cabecillas, que son los que se relacionan con la empresa, son los que negocian condiciones de trabajo y que hacen, los que trabajan de acuerdo a la ley, 8 horas cobran por jornada. Los que trabajan más de 8 horas cobran a destajo. Nunca cobran menos de lo que es lo que determina como mínimo la Comisión Nacional de Trabajo Agrario. La mayoría de esos que vienen no vuelven a migrar. Vienen, trabajan 3 meses, se vuelven y están 8 meses laburando. Estos datos que estoy dando los estoy dando de encuestas propias que se le hacen a centenares de trabajadores cuando estuvieron trabajando. El 82% de los encuestados trabajaba en el agro por lo menos 8 meses, más allá de su trabajo como temporario, lo que implicaba que son hijos o familiares de pequeños productores marginales de la zona de Santiago del Estero. 1 de cada 3 trabaja solamente en el sector rural, en el sector de cosas, 2 meses por año. Eso tiene que ver con lo que digo, con lo que contaba, de que en ningún caso acceden ni a la posibilidad de jubilación ni a la posibilidad de obra social. Y por lo tanto no acceden a la posibilidad del zafra. En cuanto al nivel educativo, el dato que tenía acá, perdón, el 62% solamente tienen solamente educación primaria. Y es una actividad absolutamente masculinizada. Si nosotros vamos a... Entonces, ¿qué característica tiene el trabajo rural en esta zona? Es masculinizados, son jóvenes, de 18 a 29 años, no trabajan por fuera, no, trabajan en actividades agrarias en un 82% de los casos, o sea, son hijos o algo de familiares, y existe alta intermediación laboral. Esas cuadrillas que se forman tienen una característica, son todos amigos o relacionados familiarmente. En muchos casos, hijos, primos, etc. Yo he recibido en el Renatea llamadas de diputadas de santiagueñas que estaban relacionadas con la agricultura familiar a quejarse porque el hijo que era cuadrillero, había ido a hablar con Midera y no lo habían querido contratar porque el año anterior habían tenido un problema. Pero nosotros que no defendíamos el trabajo de cuadrilla, nos encontrábamos con que está totalmente institucionalizado. Y una de las características que tienen que ver con eso. Y doy otro ejemplo, nada más que si no se hace demasiado largo. Porque escuchan mucho de muchos lados. Aguilar, en Tucumán, también. Edad, el 46% tiene entre 19 a 30 años. La escolaridad, 68% primaria completa. Solamente el 9% de los trabajadores tiene secundaria completa. Y existen algún que otro caso que son estudiantes universitarios o son universitarios. En el caso de que detectábamos a través de la encuesta que eran estudiantes universitarios, el Renatea los becaba para terminación. Política de Estado, digamos, ¿no? El 85% sale, pero, o sea, el 85% sale de la provincia, pero solamente se mantiene 3 meses como único trabajo y en muy pocos casos vuelven a otra actividad. Y van casi todos, por eso tienen esa característica, con ómnibus pagado por la provincia de Tucumán, en un 70%, en un 11% pagado por las empresas
y en 10% con los cuadrilleros que después le descuentan del sueldo, de lo que cobran, le descuentan el pasaje, van a la fruta. Van a manzana, pera, o van al Valle del Río Negro. eh, eh, el 42% del sector este no supera los 6 meses en el trabajo rural. Eh, ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuántos años y cuántos periodos de trabajo hacen? En ningún caso, más del 70% eh, trabajan un máximo de 5 años en la actividad. Hay un 36% que se queda en Tucumán, vive en su casa y va a la cosecha de limón, va, viene, va, viene, va, viene, porque no vive de la empresa. Como la yerba mate, los tareferos que lo llevan a trabajar y lo traen a la casa, y solamente a mayor distancia de la posibilidad que lo controlen, aparecen los campamentos en donde viven en las peores condiciones. Esas son las características al interior. Masculinidad, el trabajo de jóvenes de 19 a 29 años, de 18 a 29 años, eh, bajo nivel educativo, baja capacitación en empleo, en trabajo, eh, y en todos estos casos, eh, en muchos casos, no en todos estos casos, en muchos casos, y eso se demostró en las actividades que realizábamos en el Renatea con un sistema de inspección muy fuerte, muy altos niveles de trabajo infantil, de trabajo, eh, el que se llama trabajo esclavo, en realidad trata de personas con fines, trata de personas con fines laborales, trabajo infantil y, bueno, en 1870 inspecciones que se hicieron, nosotros realizamos más de 1000 denuncias por trata de personas con destino y encontramos más de 100 menores. Eso sería un poco las características generales. Si bien tienen variantes y los tucumanos van a cosechar manzana y uva, o sea, en estacional, y, y los salteños no se mueven, van de la ciudad a cosechar y vuelven, y los yerbateros van y vienen también, o solamente en los campamentos más alejados existen eh, trabajos que se instalan o se instalan por corto tiempo, todos baja precariedad, altos niveles de informalidad laboral. La excusa patronal es que son los usos y la costumbre, es la tradición. Nosotros nunca conocimos un uso y costumbre, una tradición que hiciera que el hijo del patrón trabaje, digamos, ¿no? En esas condiciones, o que el empleador pierda plata por uso y costumbre. Pero bueno, eh, mm, esa es una característica, las características importantes. Baja educación, baja formación, jóvenes, eh, cortos periodos de tiempo de trabajo temporario. Literalmente se acabó el trabajador migrante o temporario que andaba por el país dando vuelta, trabajando de un lado en otro. Son trabajadores que tocan y se vuelven. Hacen un extra y trabajan en otra cosa en el lugar que el grueso. Claro, ya no es lo que se decía bien o mal el golondrina que iba, sino van y vienen, ¿no? Es esa la característica ahora. Eh, Eh, y tienen también, obviamente, otro tipo de labor durante el resto de los meses. Lo tenemos que pensar así, como tienen otro tipo de labor el resto de los meses, digamos, porque si algo vive la Eso, familia. eso hace eso hace el trabajo de ustedes, de las oficinas de empleo del Ministerio, extremadamente complicado, porque a un trabajador temporario que tienen desde un mes y pico de trabajo hasta casi el grueso no pasa de los 6 meses, el abordaje de esa persona se tendría que dar más por origen que por el Claro, destino. Digamos, y el de origen sería preventivo. Nosotros hacemos operativos de región en origen en su momento, donde negociamos con los gobiernos provinciales para prestar un lugar y pasaban 5000 trabajadores rurales, donde los vacunábamos, se vacunaban
contra la fiebre hemorrágica de la pampa húmeda, se hacía revisación médica, se les daba un cursito de sus derechos y pescábamos por encuestas a dónde iban y allá los esperaban otros compañeros de la estructura renatea para, de alguna manera, pero en el caso de la formación, ¿qué tipo de formación? ¿Cómo le das un curso? ¿Cómo a una persona que trabaja en un lado y vive a 900 kilómetros de distancia del lugar, es una situación que hace que esto persista en el tiempo? Yo no estoy cortándome las venas, digamos, eh, quizás, sí lo creo, no hay una dimensión, hay poca visibilidad de esta problemática a nivel social. A nivel social y por lo tanto a nivel de comunicación o de acción estatal, ¿no? Es mucha la inversión para, no lo estoy diciendo mal, para pocos resultados. Son pocos en relación a trabajar en 60 millones de hectáreas con 350.000 personas, que son las que van y vienen por el país, dándole cursos que no sabe si le va a servir para la actividad que van a realizar y que por ahí solamente se pueden referir a, a la transmisión de cuáles son sus derechos de ley en cuanto a vivienda, educación, a salud, a tal cosa, tal cosa, tal cosa. Sí se pueden hacer un montón de cosas que después me gustaría, si hay tiempo, decirlas. Sí, Eh, avance, avance nomás, ingeniero. Hay la ley 26727 para cambiar el ángulo de la información, que no me acuerdo cuándo se aprobó, pero 6 o 7 años, 8 años, sí, 8 años. En realidad es una ley muy avanzada respecto, pone en un solo cuerpo el Estatuto del Bien Rural del 43 más las modificaciones que se le fueron haciendo, pero básicamente tiene un avance en derechos de los trabajadores temporarios. La ley, la 26727, define 4 tipos de relación laboral. La relación laboral que está relacionada a los gremios, que está relacionada con la industria, que están por fuera de las acciones que define la ley. Lo define para sacarlos, que son los que trabajan en el tabaco, en la cosecha de tabaco, que está integrada a la producción de cigarrillos, no a la cuestión vinculada a los trabajos de la tierra, etcétera, etcétera. Yo mencioné lo otro, la vitivinicultura, la cosecha de uva está por fuera de la ley de 26.7 de la excluye. La cosecha de manzana para condicionar o para jugos, para industrializar, está fuera de la ley. Solamente deja dentro de la ley lo que hacen acopio propio, empresarios que hacen acopio propio. Eso ya de por sí trae un problema, que era un problema, por ejemplo, que pasaba en Mendoza cuando íbamos a inspeccionar una finca. Entrábamos, de un lado tenía olivo y de otro lado tenía uva. Nosotros no podíamos mirar la uva, teníamos que mirar el olivo nomás. Entonces los trabajadores rurales, los patrones lo agarraban y lo pasaban de la uva al olivo y nosotros teníamos que ir a casa. Esa separación tan drástica que hace la ley, pero que es objetiva, es. Después el otro parte del cuerpo de la ley es la cuestión del trabajador temporario. Trabajador temporario clásico, en donde, si bien la ley dice que no se le puede pagar a destajo por menos de, que se le puede pagar a destajo, pero nunca puede ser menos de lo que se define en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario por día, se le paga por semana, por quincena o por mes, eh, tiene una serie de protecciones vinculadas a la forma de traslado, a la vivienda, si vive más de 3 kilómetros, menos de 3 kilómetros, al agua potable que le tienen que dar, etcétera, que eso son cosas tan muy, muy claras, digamos. Lo que tiene es la característica del pago, no generan indemnización de ningún tipo y solamente generan un proporcional de vacaciones y de, sí, de vacaciones.
eh, no, de vacaciones, sí, de vacaciones. Eh, la ley, la 26727, ingresa una cosa que es muy progresista y es un paso intermedio hacia la permanente, es que toda persona, todo trabajador que va más de 2 años a trabajar al mismo lugar, Martini contrata a un trabajador este año para cosechar y lo vuelve a contratar al año siguiente para... Se convierte en un trabajador permanente, discontinuo. Y en la patronal lo tiene que volver a convocar fehacientemente para el próximo año por medios fehacientes que tiene el trabajo a su disposición. Si el trabajador no va, no pasa nada, abandono laboral. Si el trabajador eh, si el empleador no hace la convocatoria fehaciente y el trabajador no se entera, se considera despedido. Y les caben todas las de la ley en cuanto al salario, al aguinaldo, a vacaciones proporcionales, todo por el periodo de tiempo que trabajó. Esto es un gran progreso, digamos. Yo lo doy a modo de información porque mucha Sí, gente sí, no sí. sabe si 2 veces al mismo no sea trabajador permanente, digamos, ¿no? Eh, 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 y le corresponde indemnización por despido, le corresponde, no puede tener una indemnización menor a dos sueldos, digamos, mínimos, una serie de, pero en realidad es permanente, discontinuo. El problema es que no está muy claro todavía hoy en día cuál es el método, el medio de información fehaciente para un empleador, lo decimos así, para un empleador de la provincia de Entre Ríos que quiere contratar a Daniel para el segundo año, a partir del segundo año para que vaya, y no sabe dónde vive, ni de qué provincia vino, ni cómo contactarse con él. Entonces hay muchas discusiones entre lo que se hace normalmente, aparecen en los diarios locales, en los locales, notificaciones, se convoca, lidera, convoca a trabajadores que hayan estado, a presentarse, a cumplir las acciones. eh, pero bueno, la diferencia es que genera antigüedad, por antigüedad genera ventaja, antigüedad y vacaciones, genera plus, salario, y en el caso de despido genera indemnización por despido. Y el último modo de contratación que es bastante más bastante no controvertido, que más está en una zona de gris, si bien a la 26727 legisla lo que se llama trabajo por cuadrilla familiar es la ley el cuarto, si bien la relación del empleador con el trabajo, pero empiezo de nuevo para explicar, voy muy rápido. Un grupo familiar se puede juntar para hacer la cosecha de ajo y puede anotarse, esto hay que, perdón, no sé qué se pasó en la pantalla esta. Yo te veo bien, te veo bien. Eh, si bien hay que definirlo en la FIP, el 111 es un tipo, el 112 otro tipo, el 113 otro tipo, el 114 otro tipo, la 941, la de trabajo familiar, tenés que notarlo como trabajo familiar. Eh, ¿Qué es el trabajo familiar y quiénes pueden integrar una cuadrilla para que sea un trabajo familiar y no disfrazar bajo la forma de una cuadrilla un trabajo no registrado? Ese es el punto de discusión. Que por ejemplo hay hoy entre Buatre y los Quinteros. En realidad, los Quinteros, cuando se habla de Quinteros, hablan mucho de lo boliviano y trabajan toda la familia, en la tierra, en la cosecha. Pero no solo trabaja la familia, trabaja el primo, trabaja el amigo del tío, trabaja el primo hermano del cuñado de uno que tiene en Bolivia. Entonces, es muy difícil al momento de controlar esas características, pero tienen otro formato porque tienen otra idiosincrasia.
porque trabajan los menores también. Y eso sí está taxativamente prohibido que trabaje un menor de 15 años. Tiene que estar en la escuela, eso sí se puede sancionar, pero, y el trabajo de entre 15 y 18 puede trabajar según la ley mientras cumpla primero las obligaciones de tipo educativa. Eh, Ahí hay un problema y una tensión importante a nivel de contratos laborales entre el trabajo familiar, que lo permite la ley de agricultura familiar y que no lo permite la ley de... ¿Quién es trabajo familiar o quién integra esa cuadrilla? Es un problema de difícil solución, Claro, los porque, límites. por ejemplo, en Bolivia los menores trabajan, y no solo trabajan, están sindicalizados, tienen sindicato y negocian sus propias condiciones. Entonces, viene de otra situación que es de una idiosincrasia absolutamente distinta y por lo tanto eh, choca y... esas son las características de la ley 26727. No vale la pena mencionar otras cuestiones, pero sí vale la pena leerla porque es una ley muy completa, está muy bien reglamentada y básicamente reconoce muchos derechos, perfecciona muchos los derechos que a lo largo de la historia fueron. Hay una cuestión que no está saldada y que es bajo qué órbita la ley 26727 está porque se sacó hasta los trabajadores temporarios de la ley de contrato. Eh, en muchos casos la ley 26727 supera en beneficio a los convenios colectivos que forman los gremios industriales, digamos. Vale la pena que la lean porque está muy, muy clara, muy explícita. Se hizo en la época del ministro Tomada con Unireal. Yo participé en esa redacción, incluso participamos con Julián Domínguez en su momento cuando se la llevamos a Cristina Kirchner a Casa Rosada. Pero bueno, es muy precisa. Y una cosa que plantea la ley, y que me parece que es un tema que tiene que tomar el Ministerio de Trabajo con su red nacional de oficinas de empleo, es que la ley dice taxativamente que los empleadores deben recurrir a las oficinas de empleo a buscar los trabajadores que necesitan para... Y si no lo encuentran, tienen que ir al sindicato, a las bolsas de trabajo, a la bolsa de trabajo. En la práctica, y por lo que nosotros vimos, por lo que salió de todas las encuestas, eso no estaría funcionando así. Eh, la verdad es que Sí, si es... no está funcionando y yo creo que mediante ahora tus palabras estamos informando también a muchas oficinas que por ahí nosotros no la hemos informado, no estaba en práctica, pero sí, recuerdo aquel momento, digamos, y los argumentos sólidos por los cuales, digo, disponiendo de la red de servicio de empleo, nosotros entendíamos que había toda esta cuestión de la intermediación y de la búsqueda podía tener un primer viso de formalidad en la formalización de la búsqueda misma, ¿no? Del Sí, reclutamiento. absolutamente, porque la ley simultáneamente prohíbe la actuación de las empresas eh, de provisión Claro, sí, sí, sí. empleados. Al prohibir eso, tenía que haber algún tema de vinculación entre la posibilidad de que un trabajador aislado en el medio del campo, o cinco, sin la existencia de los cuadrilleros, nosotros combatimos los cuadrilleros al principio, pero no, nos sacaban a cachetar diciendo que me va a prohibir si somos todos parientes, si no trabaja, si no están ellos, nosotros no trabajamos. O sea, y si no está el servicio de empleo en condiciones de llevar un registro, que para eso hay que laburar con la patronal, hay que laburar con los sindicatos, con el sindicato para decir, che, tráiganos las demandas a nosotros. Porque si la actividad, la actitud es, che, la empresa, nada, no le traigo, yo voy y me paro un tipo en la plaza de Jujuy, necesito gente para Aranda, necesito gente para Aranda, le pagamos el flete, eh, es un poco la realidad efectiva, ese Sí. tipo de contratos. Medio Reconozco, Oriente, año cero, Medio Oriente. claro, no, reconozco que un empleado,
digamos, cuando nosotros hablamos en oficinas, cuando hablamos en pueblos, en localidades, es relativamente fácil y hace 20 cuadras tocar timbre en una oficina. Cuando un trabajador rural vive en el medio de Santiago del Estero, y la oficina más cerca le queda 40 kilómetros o 30 kilómetros, y si va y ninguna de las empresas presentó un pedido formal, o la presentan y después nada, yo creo que muchas deben cumplir la ley. En la práctica no se efectiviza, pero no estamos hablando de eficiencia personal de los compañeros de la oficina de empleo. Estamos hablando de una situación real, concreta, de distancia, de dispersión, pero que no por eso nos exime de la obligación de salir, si tenemos medios nosotros, a buscar, eh, eh, a tener una actitud proactiva de decir dónde están los empleadores, dónde están los costos para prestar, y no quedar esperando que vengan porque los usos, las costumbres y las formas están asentadas de otro lado. Dicho esto, yo me atrevería a decir y hacer alguna sugerencia vinculado que la ley 26727 en el artículo 31, 32, 33 había creado el RENATEA. El RENATEA es el Registro Nacional de Trabajadores Agrarios y Empleadores. No, ese es el RENATRE. El RENATEA, el Registro Nacional de Trabajadores Agrarios, eh, en donde convertía el RENATRE, que era un ente, que es ahora un ente en donde estaban las 4 organizaciones patronales más un sindicato que es WATRE, y entre ellos formaban lo que es el RENATRE, como un subsistema de seguridad social que eh, se, se nutre del 1,5% del seguro de sepelio y los porcentajes de aporte de la patronal, digamos, a través de la FIB o del ANSES. Tiene el objetivo de eh, atender los sepelios y tiene el objetivo de cubrir el seguro por desempleo de los trabajadores rurales, que es más coercitivo todavía, necesitan 6 meses de mostrar trabajo para cobrar el seguro por desempleo, en el caso en este caso, del sector rural. El Renatea, aparte de eso, tenía poder de policía, podía inspeccionar. Había 600 personas en la calle inspeccionando, se articulaba con las provincias, se habían articulado con el Ministerio Público Fiscal, se trabajaba directamente con los fiscales que asistían a las fiscalizaciones, porque en todas encontramos, no éramos organismos en donde de justicia, si no podíamos aplicar si no tenían libreta de trabajo agrario, pero no podíamos, si teníamos trata de explotación laboral, definir nosotros. Entonces, había una serie de convenios con la Corte Suprema de Justicia, cuando ganó el gobierno Macri en el año 2015, de perdido ya. 4 o 5 días después, la Corte Suprema de Justicia acepta un recurso de queja de WATRE, en ese entonces Venegas, y declara inconstitucional el RENATEA. Declara inconstitucional los 3 artículos, diciendo que el Estado no tenía nada que hacer ahí, que la mejor manera de administrar los, los fondos de la seguridad social era en la articulación pública y privada entre trabajadores y empleadores. Digo como dato de color, que un trabajador de la provincia de Entre Ríos que tiene que ir a hacer alguna denuncia, la tiene que ir a hacer a la sociedad rural de Paraná, digamos. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que creo que es necesario que algo en el Estado Nacional, yo no voy a decir mi propuesta, pero alguien en el Estado Nacional se dedique específicamente a la atención del trabajo rural en la articulación con las provincias, más allá de que en la Secretaría de Trabajo exista un área de trabajo rural. Tiene mucha más entidad de tipo social, económica, política, humana, pero es una opinión absolutamente personal que no sé, si la quieren cortar, la cortan. No, no. Eh, eh, el qué hacer. ¿Qué hacer? Si tenemos, nos quedan unos minutos, a ver,
¿Qué hacemos? ¿Qué en tu visión? Mira, perdón, voy a buscar un papel para... eh, yo creo que de alguna manera, primero, perfeccionar o encontrar la manera de dar formación profesional a los sectores que se la puede dar, empezar por eso. Digamos, yo creo que hay que cerrar convenios o acuerdos con las patronales determinadas vinculadas al sector agrario para eh, formar a los trabajadores rurales en las incumbencias que hacen a su futuro trabajo, porque viene cambiando muy rápidamente. La pampa húmeda yo la tengo siempre como ejemplo. Hoy en las parejas, lo que requieren los industriales de las parejas o los productores de las parejas, sean trabajadores rurales formados para manejar computadoras para manejar cosechadoras o que están altamente computarizadas. Eh, y hay dificultades concretas en conseguir ese tipo de trabajadores. Y así te lo diría en la atención de máquinas vinculado a la uva, bueno, digamos, la formación profesional vinculada al cambio tecnológico es un esfuerzo que hay que hacer en el caso de, no sé si lo hacen o no lo hacen. Nosotros en la realidad alcanzamos a capacitar 10.800 trabajadores en cosas que nos requerían el sector empresario, digamos, de acuerdo a la evolución de la realidad que tenían. El otro tema que hay que trabajar es en el fortalecimiento de la comunicación de los derechos. Y para eso vos tenés distintas formas de entrar. Nosotros teníamos un programa de fortalecimiento de las escuelas rurales, en donde se, se cerraba con las escuelas rurales, había como 300 y pico, en donde se hacían pequeños aportes para mejorar la forma de transmitir, y a cambio las escuelas eh, pueden hacer una información eh, de los, de los derechos de ley, etcétera, etcétera, hasta de la forma, lugares donde tienen que ir, teléfonos de intervención, teléfonos de denuncia, etcétera, de forma que sea agradable. Yo digo, se imprimían mazos de naipe en donde en la parte del lomo de las cartas tenían escritos los derechos. O también el juego de la oca, en donde cuando tirabas la cosa caía tu papá no está registrado, retrocedías 4 casilleros, si estaba registrado avanzaba 5. Digamos, a través de los chicos en las llegadas a los padres. Y después los programas de reconversión productiva de trabajadores rurales. Parece que no es así, pero nosotros llegamos a tener 87 programas, llamados PISTA, Programas de Integración Socioproductiva de Trabajadores, que tienen que tener forma de programa, que tenían como objetivo la salida cooperativa de ese sector, a lo cual se le proveía eh, los implementos de trabajo necesario para que realizaran alguna actividad eh, tipo empresarial, y como la característica de los organizativas de los trabajadores rurales, la baja, se hacía a través de municipios. La contraparte era el municipio para implementar tal problema, para implementar tal programa. Funcionaba bastante bien, sobre todo en Misiones, se, se aprobaron muchos y básicamente tenían que ver muchos con el tema de huertas, con el tema de la vinculación de las cooperativas que tenían la producción de envasados de encurtido, de pimiento o de lo que sea, y estas empresas o estas cosas que se formaban produciendo para abastecer a las cooperativas en un acuerdo entre el municipio y las cooperativas. Eh, Yo creo que es posible eso. No hay salida individual para un trabajador rural, no hay salida individual porque, digámoslo, hay un elemento que tironea mucho, que es un trabajador rural. Una persona que trabaja 3 meses en un... ¿Es trabajador rural o es trabajador
vos lo entendés en otra cosa, que hace changas en lo rural. Según la ley es trabajador rural. Según la forma de intervención, eh, es muy difícil que, digamos, tratarlo como trabajador rural puro. No es un trabajador permanente. Entonces, eh, hay que ver es muy difícil encontrarle la forma. Yo creo que eh, eh, hay que tratar como un trabajador social, digamos, un trabajador de la economía social, y sacarlo por ese lado a través. Hay multiplicidad de planes en el Estado Nacional. Contraparte de trabajo, el Ministerio de Trabajo debe tener también programas de inserción de ese tipo. Pero, pero eso, eh, digo, a mí la, la programa de alfabetización, el nivel de analfabetismo es muy importante en la zona. Hay mucha gente que no sabe leer. Cuando vos decís nivel de educación cero, te aparecen muchos. Y nivel de Sí, educación de primaria completo te aparecen muchos. incluso en la pampa húmeda. E incluso en la pampa húmeda, sí, sí, sí. Ni te quiero decir en la mitad del monte santiagueño, digamos, pero a pesar de que la provincia tiene un gran esfuerzo en la cuestión si hay provincias que han colaborado en ese aspecto, Santiago fue una de las más, de las más preocupadas, digamos, ¿no? Los principales operativos de registración en origen se hicieron en la provincia. La provincia ponía todo, pero bueno. eh, el combate del trabajo infantil, eh, la mejora de la salud del sector, eso implica un esfuerzo de articulación, no es que lo tenga que hacer el Ministerio de Trabajo. Pero implica, nosotros habíamos cerrado, se pudo cerrar con el Instituto Maitei, que nos daba 20.000 dosis de la vacuna contra la fiebre hemorrágica. Pero bueno, yo cuando digo hace falta algún esquema que se dedique a eso, eh, vos no podés transformar a un representante en una oficina de empleo en una municipalidad en que haga eso, es imposible. Tiene que haber una estructura que nadie está cubriendo de esa manera. Y me podrán decir, bueno, sí, es una responsabilidad provincial, sí, pero es una responsabilidad de los proyectos políticos, digamos, ¿no? Eh, los pistas eran de recalificación laboral, básicamente, a través de propuestas, salidas en alternativas laborales a ir a cosechar uva 3 meses a Mendoza, digamos, ¿no? Una cosa que hacen es facilitar el tema del trabajo de las mujeres en el sector rural, porque las mujeres en el sector rural están esclavas en su casa, no pueden salir, no tienen que dejar a los chicos, y ya no hay ninguna posibilidad. Eh, si bien hay espacios de cuidado, eh, eso se podría mejorar mucho en contacto con las empresas por ley tienen la obligación también de tener sus espacios de cuidado, así, así como lo tienen acá en los ministerios, tienen el jardín, lo tienen que tener. En general, eso no se tiene. Eh, y después prestaciones por desempleo específicas. Facilitar las prestaciones por desempleo, facilitar, digamos, hacerla más, que no solo se refieran a situaciones del estrés traumático de que te echaron o no tenés trabajo. Se refiere también a cuando vos descubrís que un tipo está sobre una mujer, está sometida a trata laboral, y cuando le decís, bueno, sí, pero es lo único que tengo, una prestación por trata es importante, por ejemplo, ¿no? Para que pueda salir de esa situación. O prestaciones por cuestiones de contingencia climática. Cayó piedra, automáticamente se activan las emergencias y a los productores le va la plata. Y cuando cayó piedra, trabajadores o trabajadoras no tienen dónde ir a cosechar. Se rompieron 500 hectáreas de yerba mate, eh,
se activan las emergencias, se activa la ley de emergencia, los productores no pagan el impuesto, reciben crédito específico, le refinancian los créditos y los trabajadores se quedan sin trabajo. Y no hay prestación en este caso. Ahora, digamos, ese tipo de cuestiones yo creo que trascienden el tema de la salida rápida, no hay salida rápida, pero sí creo que las salidas implican mejorar las condiciones generales en donde se desarrolla el trabajo, inclusive mejorando sus condiciones de registración, porque un trabajador no registrado, todos lo sabemos, cobra menos, no tiene seguro, no tiene seguridad social, no tiene salud, no tiene. Pero bueno, Vos sabés, ya. Guillermo, que acá en el ministerio sí tenemos algunos programas, incluso estos de emergencia, digamos, que fueron sobre los trabajadores, no solo sobre los productores, e incluso tenemos algo que se llama también algo de espacios de cuidado para, pero de todas maneras, digamos, más allá de que estos 4 años fueron 4 años complicados en muchos sentidos, eh, sí, la verdad que en la visión coincido en que eh, así como el mundo urbano de la fábrica ya es un mundo absolutamente institucionalizado en cuanto a muchas cuestiones, y nadie duda de que es una fábrica formal y cuáles son las cuestiones que tienen que ver en el trabajo, digamos, urbano fabril. En el mundo rural me parece que muchas de esas instituciones todavía están, pese a que casi nos dimos a la luz como nación, como un país rural, digamos, y productor de productos agropecuarios, todavía nos debemos de terminar esa etapa institucional, ¿no? Digamos, de- Sí, que es muy difícil y hace falta mucha voluntad política, mucha comprensión, pero es muy difícil y no estoy queriendo justificar, no yo me siento parte de un proyecto, eh, pero por decir algo, en la Ford Motor Argentina, en 200 hectáreas hay 10.000 trabajadores. En, en, en 100.000 hectáreas hay 200 trabajadores. Eh, eh, la llegada, la forma, la manera, la logística, eh, la forma de implementar a través de la plantilla de sueldo, de la plantilla de un quit, a partir de la cosa, es muchísimo más, más compleja. Pero bueno, yo por eso creo que hace falta, por la experiencia vivida y por la cantidad de cosas. Siempre digo que desapareció el Renatea y desapareció el trabajo infantil en el campo. Y desapareció el trabajo, no se encontró más nada, salvo algo que encuentra la FI por ahí. No hay más trabajo infantil, no hay más millas, no hay más explotación con fines, trata con fines de explotación laboral. Eh, yo creo que hace falta como aporte. Fue bien pensado en ese momento y se terminó por una sentencia de la Suprema Corte de Justicia 3 días después que había ganado Macri. Pero bueno, pueden bueno, cortar esto. bueno, Guillermo, la verdad que fue muy rica la charla, te agradecemos mucho tu participación, creo que va a ser muy útil incluso también para todas las oficinas que están en un plano urbano, digamos, eh, para que todos nos enteremos de cómo funciona nuestro país en muchas dimensiones. Te agradecemos también las propuestas, tu mirada de acuerdo a tu experiencia y bueno, nada de eso, Y agradecer. yo, a ver, lo digo siempre y lo digo, eh, por ahí si hace falta eh, charlas virtuales o charlas presenciales o intercambios eh, de preguntas, de idas y de vueltas, porque acá realmente se pierde mucho. Meter en una hora semejante mundo, que siempre te quedas con las sensaciones, no dije esto, no dije lo otro, ¿no? Pero bueno, me parece que es un Sí, tema que lo amerita. vamos a organizar algo también. Bueno, gracias, Guillermo. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.